La economía es un lenguaje que todos entendemos. Aquí comienza Economía Popular, con el contador Danilo Astori. Queridos amigos, muy buenos días. Ante todo debo comenzar nuestro encuentro de hoy con un pedido de disculpas, porque en la semana precedente no pudimos estar junto a ustedes y justamente en la jornada de hoy lo estamos haciendo en un horario que no es el que normalmente utilizamos para comunicarnos. Obviamente esto tiene una sola explicación, una explicación que estamos disfrutando todos, dicho sea de paso, que son las transmisiones vinculadas al Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, donde, dicho sea de paso, nuestra selección una vez más está recorriendo un sendero que a todos nos ha llenado de satisfacción, precisamente porque lo importante, como supo decir en su momento el maestro Oscar Washington Tabárez, es ese sendero, es ese camino. El camino, el rumbo, la orientación, mucho más que los resultados en sí mismos. Por supuesto que los resultados ayudan a que el sendero motive la adhesión, el estímulo y por supuesto los buenos resultados, ¿verdad? Estábamos hablando, yo quiero recordarlo hoy, de impuestos, de un tema que desde el punto de vista económico obviamente convoca al interés de la población, porque los impuestos constituyen la vía fundamental por la cual un Estado accede a recursos absolutamente fundamentales para luego, con ellos, financiar gastos públicos imprescindibles algunos, en otros casos no tanto, pero lo que importa son precisamente los prioritarios, que permiten desarrollar políticas públicas que a su vez se alinean con las necesidades básicas de la sociedad. Yo diría que acá hay una herramienta fundamental de la política económica. Y si ustedes me apuran, yo les digo la más importante de todas. Obviamente la política económica es un conjunto de herramientas que se utilizan para obtener determinados objetivos. Y entre ellas se encuentra, por ejemplo, la política monetaria, se encuentra también la política financiera de un país, cómo administra sus deudas, cómo acude a fuentes de financiamiento, a fuentes de crédito, que ayuden a ese Estado a cumplir con sus objetivos. Pero la política fiscal es la política de ingresos y gastos públicos. ¿De dónde sale la plata y en qué se gasta? Esas son las dos preguntas fundamentales. Y yo les diría, ya que estamos en tiempos electorales y seguramente de debates entre lo que se podrían llamar ideas de izquierda e ideas de derecha, que una de las características fundamentales, uno de los factores centrales en base a los cuales se diferencia la izquierda de la derecha, es precisamente la herramienta fiscal. ¿De dónde viene el dinero que se utiliza para financiar el gasto y en qué se gasta? Y en el marco de esa herramienta fundamental de la política económica, el tema de los impuestos es clave. Y por eso, en nuestros anteriores encuentros veníamos analizando antes que nada qué es un sistema tributario, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus equilibrios, con qué objetivos se manejan los sistemas tributarios. Y nosotros, les recuerdo, habíamos definido los tres grandes objetivos del actual sistema tributario: la equidad, la eficiencia, el estímulo a la inversión, y además habíamos dicho que ese sistema no está congelado en el tiempo, se viene modificando precisamente con cierta finalidad. ¿Y cuál es la finalidad
a partir de la cual se puede modificar, se debe, a mi juicio, modificar un sistema tributario para mejorarlo. Beneficiar al contribuyente. Al tiempo de generar los recursos fundamentales para que el país pueda financiar sus gastos, beneficiar al contribuyente, al mismo tiempo. ¿Y cómo se beneficia al contribuyente? Se beneficia al contribuyente con una línea de descenso de la carga tributaria promedio que paga la población. Carga tributaria que se puede calcular sumando todos los impuestos que se pagan y compararlos con la producción, que es el mejor indicador del nivel de actividad que tiene un país. Si ese cociente, los impuestos pagados en relación a la producción, va descendiendo, está disminuyendo la carga tributaria promedio de la población en su conjunto. Y entonces llegó un momento en que nos preguntamos, y aquí fue donde nos despedimos en nuestro último encuentro, ¿por dónde habría que ir disminuyendo los impuestos? Además del criterio de eficiencia que ya habíamos explicado antes. El criterio de eficiencia que indica que nunca es bueno tener muchos impuestos en un país, sino muy pocos y con capacidad recaudadora positiva. Esto es, pocos impuestos que sean fácilmente administrados y obviamente difícilmente evadidos, ojalá, por la administración tributaria de un país. Hay que recordar que cuanto menor sea la evasión de impuestos, menores son los impuestos que pagan los que cumplen. Esto es, uno de los peores impuestos que puede tener una sociedad es el que no se paga, es el que se evade, porque el impuesto que se evade, que no se paga, castiga doblemente a los que cumplen. Por lo tanto, si nosotros tenemos pocos impuestos fácilmente administrables, difícilmente evadibles, tenemos un sistema eficiente. Pero en ese sistema eficiente, ¿por dónde seguimos disminuyendo impuestos? Y fue aquí que elegimos los llamados impuestos indirectos, cuya naturaleza también habíamos discutido en nuestro último encuentro, habíamos reflexionado en nuestro último encuentro. Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente la situación de personas, por ejemplo, sus ingresos, por ejemplo, su capital, sus bienes, su acceso a determinados recursos. Los indirectos, que así se llaman por ser trasladables, no son impuestos que recaen sobre un sujeto ya conocido, son impuestos que se trasladan. Son impuestos que los paga alguien en principio, pero después se los cobra a otro, hasta que hay un eslabón final de la cadena en que ya no se puede trasladar. Ese es el usuario final, el consumidor final, y es el que soporta el pago del impuesto. ¿Cuál es el impuesto indirecto típico que hay en este país? El impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado que durante mucho tiempo se ubicó a niveles de los más altos en el mundo. No vacilo en decir esto, de los más altos en el mundo. Porque en el pasado, a medida que se iban generando crisis específicas, más o menos profundas en el país, se recurría no a disminuir impuestos, sino a aumentarlos. ¿Y cuál era el impuesto más fácilmente incrementable, digamos, en un panorama crítico como los que vivió el país en el pasado? El impuesto al valor agregado, que se aumentó una y otra vez, una vez tras otra, hasta llegar a un nivel insoportable de 23%. 23% sobre las operaciones de compraventa de bienes, de servicios, que, como expliqué recién, se iban trasladando de persona en persona hasta llegar al último eslabón de la cadena. Un impuesto injusto si los hay, porque es un impuesto que no repara en la capacidad contributiva de ese eslabón final que lo tiene que soportar y pagar. Entre otras cosas porque no se sabe quién es.
Cuando un impuesto se va trasladando en cascada de un eslabón a otro, no se sabe quién termina pagándolo. Y por eso es muy injusto. Porque además el 23% recae sobre el que gana mucho, sobre el que gana poco, sobre el que tiene una vida acomodada, sobre el que tiene necesidades y no llega a fin de mes. A todos los grava por igual. Los gravaba con 23%. Cuando hicimos el sistema tributario, en 2007, rebajamos un punto, de 23 a 22, la tasa básica de este impuesto. Y rebajamos en 4 puntos, de 14 a 10, la tasa mínima de este impuesto, que es la que recae sobre lo que podríamos llamar los bienes y servicios de primera necesidad. Precisamente porque son de primera necesidad, pagaban menos impuestos. Pero adelantamos que habría nuevas disminuciones de este impuesto. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente en este momento en el Uruguay. Porque se acaba de aprobar una ley que comenzará a regir a partir del 1 de agosto próximo, por la cual este impuesto al valor agregado en su tasa básica será nuevamente reducido en 2 puntos más, pasando de 22 a 20, pero con una condición fundamental. Para evitar la distorsión o la tergiversación del efecto que se está buscando, que es mayor justicia tributaria, se va a poner en práctica un método de rebaja de este impuesto que especialmente tenga en cuenta la necesidad de eliminar en todo lo posible la evasión del mismo. Por aquello que explicábamos antes, porque evadir un impuesto distorsiona totalmente el impacto que se está buscando. En el pasado hay una larga historia de evasión que perjudicó a los destinatarios de este beneficio. Se rebajaba el IVA en los casos en que se rebajó, y lo digo sin ningún problema, sin empacho de reconocer que nos pasó a nosotros, que en 2007 la rebaja del IVA que dispusimos fue fundamentalmente absorbida por los intermediarios y no llegó a los beneficiarios que queríamos precisamente estimular con esta rebaja. Hoy no va a pasar eso, porque la misma ley que dispone la rebaja de 2 puntos de IVA en su tasa básica a partir del 1 de agosto, incluye la obligación de que esta reducción tributaria venga por la vía electrónica. Esto es, venga por la vía de utilización de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, lo cual nos va a permitir además incorporar a esta área de la sociedad a quienes siempre estuvieron excluidos de la misma, a los más pobres, a los más humildes. ¿Quién dijo que un pobre no puede tener una tarjeta de crédito? ¿Quién dijo que no puede tener una tarjeta de débito? ¿Quién dijo que no puede abrir una cuenta bancaria, tener su pequeño, su modesto ahorro para financiar sus necesidades más elementales? Pues la ley que estamos comentando generalizará, y ya veremos cómo la próxima semana, la utilización de estos medios electrónicos de pago precisamente para evitar por completo la evasión de esta disposición que tiene como objetivo no solo rebajar la carga tributaria general de la población, sino beneficiar a quienes más lo necesitan. Será hasta la próxima semana, queridos amigos, donde continuaremos analizando esta ley que va a entrar a regir ahora, como dije antes, en pocas semanas más. Hasta la próxima. Esto fue Economía Popular con el contador Danilo Astori. Los esperamos el próximo miércoles de 13:15 a 13:30 horas aquí en Radio Oriental.